La ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, una obra de Juan Isidro Jiménez Grullón. Presentación. El Archivo General de la Nación, mediante su Departamento de Investigación y Divulgación, pone a disposición del público su nueva colección Cuadernos Populares. Este departamento es el responsable de crear y desarrollar el gabinete pedagógico para la divulgación cultural del archivo en todos los niveles educativos, como lo establece la Ley 481-08 en sus artículos 16 y 17. El objetivo de esta colección es llegar a un gran público, especialmente a estudiantes y profesorado. Nos proponemos servir a aquellos colectivos que de una forma u otra tengan que ver con la educación y la enseñanza de la historia, alumnas y alumnos, maestras y maestros, historiadoras e historiadores, pedagogas y pedagogos del presente y futuro, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general, a quien en última instancia va dirigido todo nuestro esfuerzo por la conservación y divulgación del patrimonio histórico del cual somos custodios. Nuestro propósito es que los cuadernos populares salgan periódicamente y en gran tirada para que lleguen gratuitamente a todos los sectores nacionales. Esta colección se caracterizará por tratar un tema histórico o lenguaje asequible. También una propuesta gráfica y documental de apoyo a los temas tratados. Para esta primera entrega se ha seleccionado una conferencia de Juan Isidro Jiménez Grullón, 1903-1983, quien fuera un destacado humanista de la República Dominicana del siglo XX. En sus más de 25 obras publicadas se refleja ese espíritu polemista y contestatario que caracterizó la mayor parte de su producción, pero sobre todo se evidencia una preocupación especial para que la juventud reciba una orientación acertada, realmente desmitificadora. El personaje que aborda Juan Isidro Jiménez Grullón no puede ser más oportuno que este líder y apóstol indiscutible de nuestra libertad e independencia, Juan Pablo Duarte, sobre el cual se han tejido diversas leyendas. Con erudición y rigurosidad documental, Jiménez Grullón logra despejar mitos para terminar mostrándonos una equilibrada visión de la ideología del padre de la patria. Reina C. Rosario Fernández, directora del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo General de la Nación. Introducción. Apuntes de Rosa Duarte y la correspondencia de Duarte son las fuentes principales de donde se extrae la esencia del pensamiento duartiano. Es de esta esencia precisamente de lo que se ocupa el texto que ahora se reproduce, la ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, del historiador e investigador social Juan Isidro Jiménez Grullón. Dicho texto fue publicado originalmente como parte del libro Duarte y la Independencia Nacional, Ediciones Intec Santo Domingo, 1976. Una edición separada fue hecha por la Lotería Nacional en 1984 y dos últimas ediciones realizadas por la Fundación para la Educación y el Arte, Educarte, una en febrero de 2003 y la otra en noviembre de 2006. El autor persigue presentar una imagen del padre de la patria con una perspectiva distinta a las de otros autores como Pedro Troncoso Sánchez y Joaquín Balaguer y Emiliano Tejera.
Jiménez Grullón enfatiza como fundamental en la formación ideológica de Duarte la influencia de distintas corrientes del pensamiento, socialismo y liberalismo, romanticismo y nacionalismo, que recibió durante su permanencia en Europa en la década de 1830. Las dos últimas doctrinas señaladas fueron las que influyeron decisivamente en la integración de su ideología revolucionaria. Cabe destacar, como lo hace el autor, que el nacionalismo de Duarte estuvo penetrado del liberalismo, que era una corriente política en función de la defensa de las libertades democráticas de la época. Para Jiménez Grullón es incuestionable el hecho de que la prédica de ese nacionalismo radical nació nuestra república. El haberlo pensado, sentido y enseñado constituye la mayor gloria del prócer. El haberlo pensado, sentido y enseñado constituye la mayor gloria del prócer. Dentro de los apéndices señalamos el proyecto de ley fundamental, el testimonio de la honradez del patricio y un fragmento extraído de Apunte para la historia de la isla de Santo Domingo y para la biografía del general Juan Pablo Duarte, que se encuentra dentro del libro Apuntes de Rosa Duarte. El primero y el último de estos documentos aparecen citados por el autor dentro de la presente publicación. Algunas de las ilustraciones presentadas en el texto fueron extraídas del libro La faz de Duarte de Julio Portillo. Jacqueline Abad Blanco. La ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Orígenes y manifestaciones. Desarrollar el tema de los organizadores de este seminario me han asignado no es tarea fácil, pues es bien poco lo que se conserva de lo escrito por el padre de la patria. Parece, sin embargo, que para el 1844 ya él había emborronado muchos papeles que su tío José Díez tuvo arbitrariamente la ocurrencia de reducirlos a cenizas. Tal redacción la llevó a cabo durante 8 meses y desventura fue que la página en la cual su hermana Rosa en sus célebres apuntes se refiere a su contenido se extraviara. Son precisamente estos apuntes, junto a la escasa correspondencia que de él o a él dirigida se conserva, y los documentos que aparecen en su archivo, la única cantera de la cual es posible extraer las esencias de su pensamiento político. Esas han sido, por cierto, las fuentes utilizadas tanto por sus detractores como por sus apologistas. En cuanto a los primeros, es ocioso decir que sus afirmaciones han sido reducidas a polvo por la publicación de nuevos documentos y las argumentaciones de algunos de los segundos. Desgraciadamente preciso es reconocer que muchos de estos, impulsados por el afán apologético, se alejaron frecuentemente de lo estrictamente histórico para caer en generalizaciones absurdas, unidas a menudo a lo novelesco. Esta desorientadora corriente la inició Emiliano Tejera y la continuaron en los últimos tiempos Joaquín Balaguer y Pedro Troncoso Sánchez. Débese al primero un panegírico de Duarte en el cual, en un párrafo relativo a la dominación haitiana, se dice lo siguiente: cuánto horror, cuánta ruina, cuánta amargura devorada en las soledades del hogar. Nunca la elegía animada por intenso y legítimo dolor produjo quejas más lastimeras que las exhaladas por las madres dominicanas en sus eternas horas de angustia. Lo particular, Tejera lo convierte así en general. Ignorancia, no.
obró a sabiendas de que los sectores más importantes del país brindaban gustosos su apoyo al dominador. Se trata, por tanto, de una clara tergiversación de la historia. Balaguer, en su obra El Cristo de la Libertad, cae también frecuentemente en esta tergiversación y pinta a veces a Duarte con frases que el análisis de su psiquismo y su pensamiento desmienten. Habla de la locura patriótica del joven repúblico, dando así a entender que el auténtico patriotismo es cosa de locos, y expresa que Santana, en comillas, severo como un familiar del Santo Oficio y sanguinario como un tártaro, solo le resulta abominable cuando trabaja para menoscabar la independencia de la patria o cuando de pie sobre su trono de despotismo vierte sangre, sangre inocente o culpable, pero sangre dominicana, cierre de comillas. Evidentemente, esta última afirmación se da de bruces con el profundo sentido humano que latía en el alma del patricio. Y eso no es todo. Obedeciendo a un fervoroso racismo del cual ha dado múltiples pruebas, habla de la, comillas, raza maldita de Desalines, cierre de comillas. En cuanto a Troncoso Sánchez, su bibliografía de Duarte recientemente publicada es un novelón insólito en el cual las falsedades históricas, a algunas de las cuales habré de referirme luego, corren parejas con la cursilería literaria de la mayor parte de las escenas que su imaginación inventa. Al falsear la realidad, todos estos autores han contribuido a presentar a un Duarte que cae dentro de lo mítico. Por ventura, los documentos ya mencionados y sobre todo los referidos apuntes permiten descubrir al hombre de carne y hueso, pero, insisto, llegar a este descubrimiento es empresa ímproba, pues forzoso es atar cabos sin alejarse de la mayor objetividad. Ya lanzado en esta vía, el investigador lamenta que la base documental más importante, es decir, los recién citados apuntes, se aquejan, tal como afirma el notable buceador de nuestra historia, licenciado Emilio Rodríguez de Morici, de errores cronológicos. A ello agrego que pasan a la ligera sobre dos épocas fundamentales para el debido conocimiento de la formación del ideario político del apóstol. Me refiero al período de su infancia y su adolescencia, y al que, finalizada ya esta, cubre los inicios de la edad adulta. Hoy, todos los psicólogos insisten en la importancia fundamental que tienen estos dos períodos en la concreción definitiva del psiquismo y el desarrollo de lo que Pavlov llama los estereotipos dinámicos. Durante el primero de estos periodos es cuando los factores externos o paratípicos comienzan a influir a través de la sensibilidad enteroceptiva sobre lo genotípico, contribuyendo así a la formación del fenotipo. Ha quedado demostrado además que determinadas influencias paratípicas pueden a veces exaltar, brindándole vías y contenidos de expresión, ciertos rasgos genotípicos, pero a menudo sucede lo contrario. Bajo la presión de lo paratípico, estos rasgos tienden a desaparecer y el proceso culmina en la enajenación plenaria.
Los datos que Rosa Duarte brinda sobre la infancia del padre de la patria imponen la conclusión de que habían en este, como factores genotípicos, una refinada sensibilidad que se traducía en su carácter, comillas, dulce y amable, cierre de comillas, y prendas intelectuales que se manifestaban fundamentalmente en la capacidad memorística. Sobre tales condiciones psíquicas congénitas gravitó el ámbito familiar y profesoral, típicamente burgués, y en cuya superestructura ideológica primaba la cosmovisión sustentada por el colonialismo hispánico. Esta primacía explica la preferencia por lo religioso en la enseñanza que él recibió cuando su intelecto despertaba. Su hermana expresa al respecto que a los 6 años sabía leer y de memoria recitaba todo el catecismo, y que sus maestros de entonces fueron 2 clérigos, el presbítero José Antonio de Bonilla y el presbítero Doctor Gutiérrez. Afirma además que los pocos conocimientos que adquirió fueron debidos a su amor al estudio, estimulado por el laudable propósito de ilustrarse para poder libertar a su patria. Indudablemente esta última afirmación es incorrecta, pues nunca se ha dado el caso de que en el primer decenio de la vida alguien tome conciencia, pese a la gravitación de prédicas ambientales, del contexto de realidades políticas imperantes en el sitio donde vive. Es más, si bien hay pruebas de que para entonces el padre del apóstol Juan José Duarte era hostil a la dominación haitiana, lo más probable es que alentara, como tantos otros emigrados españoles residentes en el país durante estos años, la idea de sustituir dicha dominación por la colonial española, sin ni siquiera sospechar que su hijo abrazaría con el tiempo el ideal nacionalista. Más aún, nada indica que cuando él lo envió bajo la tutela del ex juez Pablo Pujol a los Estados Unidos y a Europa, lo impulsara otro afán que la formación cultural de su hijo. Juan José Duarte era comerciante, importador, lo que lo ubicaba dentro de la clase social burguesa, y como buen burgués deseaba que Juan Pablo aprendiera bien idiomas, contabilidad y otras materias que, dominadas por este, bien podrían contribuir al desarrollo futuro de su negocio. Ello hace ver que la infancia y la adolescencia del futuro padre de la patria se diferenció de las de Bolívar y Martí. Bolívar nació y se crió en el ámbito familiar pseudoaristocrático de la burguesía atípica venezolana, pero tan pronto adquirió los primeros conocimientos elementales, cayó bajo la tutela intelectual de Simón Rodríguez, figura ganada por las corrientes de la Ilustración y fundamentalmente por el pensamiento de Rousseau. Gracias a la influencia de este preceptor, muchos de los estereotipos dinámicos iniciales fueron sustituidos por los que provenían del otro, que indudablemente se ajustaban más a lo genotípico del psiquismo de su discípulo. En lo que respecta a Martí, nace en un ambiente pequeño burgués, políticamente adaptado a las realidades coloniales cubanas. Sus primeros estereotipos dinámicos van a ser, por tanto, un producto de este ambiente, pero bajo la influencia de su primer maestro, Rafael Mendive, hombre solidarizado con el nacionalismo y el liberalismo en auge entonces en Europa y en nuestra América.
se siente rápidamente dominado por las prédicas de aquel hacía de dichas doctrinas. Puede pues afirmarse que ya en plena juventud Bolívar y Martí eran figuras que habían roto con los moldes ideológicos que encuadraron sus respectivas infancias y se convirtieron en abanderados de las citadas doctrinas. El caso de Duarte fue distinto, aun cuando su padre y sus maestros sintieran cierta aversión por el dominio que ejercía sobre el país la vecina república y trataran de desarrollar en él este sentimiento. No hay el menor indicio de que ninguno de ellos considerara que el problema se resolvía mediante la creación de una nación independiente, libre y soberana. Hasta prueba en contrario, forzoso es convenir en que la paternidad de esa idea corresponde al hijo y discípulo que comenzó a difundirlo tan pronto regresó de su viaje a los Estados Unidos y Europa, existiendo pruebas concretas de que el señor Pujols ya no era juez en el año 1828. Forzoso es convenir que dicho viaje tuvo lugar en ese año en el anterior. Para entonces, Duarte era un adolescente. Había nacido en 1813 y bien se sabe que en esta época toda inteligencia alerta comienza a desarrollar su sentido crítico. Por cierto, la hermana Rosa expresa que el capitán del buque que lo conducía a Norteamérica le preguntó si a él no le daba pena decir que era haitiano. Juan Pablo le contestó: yo soy dominicano. A lo que con desprecio le contestó el capitán: tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Cierre de comillas. Ante ello, según le manifestó el hermano, este juró probarle al mundo entero que no tan solo teníamos un nombre propio dominicanos, sino que nosotros, tan cruelmente vilipendiados, éramos dignos de llevarlo. Cierre de comillas. La confesión es reveladora, demuestra que hasta entonces Duarte veía probablemente con naturalidad la dominación haitiana, y lo más interesante del caso es que al renunciar a esta visión no se le ocurrió, siendo hijo de español, propugnar por un retorno al coloniaje hispánico. Tal vez en estos momentos gravitó sobre su mente el recuerdo de las gestas emancipadoras de los pueblos de nuestra América. Ya en Nueva York, comillas, siguió aprendiendo el inglés y empezó a estudiar geografía con Mr. Davis, que le daba clases a domicilio. Cierre de comillas. Esto es todo lo que su hermana dice respecto a su estancia en dicha urbe. Desgraciadamente, la escasez de datos propició la creación y difusión de una leyenda que presenta al estudiante como un conocedor de la historia política de Estados Unidos. Esta leyenda la recoge en su ensayo, comillas, El pensamiento político de Duarte, cierre de comillas, el licenciado Joaquín Salazar, quien en este trabajo afirma que el joven Duarte debió, comillas, seguir con máximo interés, cierre de comillas, las pugnas políticas norteamericanas de entonces, y sobre todo la tesis democrática sustentada por John Quincy Adams, en el sentido de que el Congreso tenía, abro comillas, la obligación más
que la facultad para dirigir su atención y para dictar disposiciones de aplicación general en todos aquellos asuntos que pudieran reconocerse como de interés general para el país. Cierre de comillas. Ningún documento avala estas afirmaciones y es de toda evidencia que Duarte, que era entonces un mozalbete, carecía de la cultura política necesaria para captar ese problema. En cambio, los que sí tuvieron que impresionarlo fueron la grandiosidad de la urbe neoyorquina y el mantenimiento de la esclavitud en aquella democracia entregada al desarrollo del capitalismo. A estos puntos no se refiere el licenciado Salazar, y si el doctor Balaguer menciona el primero, termina diciendo que el joven viajero se sintió, comillas, feliz en aquel ambiente donde los hombres parecen circular impelidos por ambiciones desmesuradas y donde cada persona se siente dueña de un imperio, como si en su fuero íntimo oyera fermentar las energías de una individualidad poderosa. Cierre de comillas. Claro está, al escribir esto, el autor no tuvo en cuenta que si bien en la aludida ciudad los esclavos eran poco numerosos, existía una población negra, víctima del más inhumano discrimen racial. Es más, en otro párrafo de su libro da a entender que Boyer no abolió la esclavitud en nuestro país, pues expresa, sin establecer diferencia entre esta última y un régimen político semidictatorial impuesto por una fuerza extraña, que la bandera de Haití flotaba, comillas, sobre la fortaleza colonial de Santo Domingo como un símbolo de esclavitud y de ignominia. Cierre de comillas. Se ignora el tiempo que pasó Duarte en los Estados Unidos, pero lo más probable es que la estancia fue breve, pues el máximo interés de Pujol era ver de nuevo a sus familiares de Cataluña. Desde Nueva York ambos partieron hacia Inglaterra, país que, contrariamente a lo afirmado por Salazar, no atravesaba entonces un periodo de gran tensión como el que vivió en la época napoleónica. Por eso, no hay razón para sostener que la política dual de Canning, que murió en 1827, impresionara al futuro prócer. Félix María del Monte, despreciable tránsfuga del ideal trinitario e intelectual corrompido y perverso, tal como lo demuestro en el primer tomo de mi Sociología Política Dominicana, pero a quien Troncoso Sánchez presenta como hombre de reconocida probidad, manifiesta que en Londres dicho futuro prócer, comillas, asistió a las célebres sesiones del Parlamento, cierre de comillas, cosa que hay que poner en duda en virtud de quien viene, y llega al colmo del dislate al ver en el Estado inglés de esa época un organismo, comillas, monopolizador de las industrias, cierre de comillas, lo que significa que ya existía allí, oh laudable anticipación, un capitalismo monopolista de Estado. De Londres, el prócer en ciernes pasó a París y allí pudo darse cuenta, pues no se necesitaba para ello amplia cultura y madurez intelectual, de que pese a que Francia se hallaba sacudida por el espíritu revolucionario que nació al calor de la gran revolución de 1789, este espíritu apenas podía manifestarse en razón del dominio ya decadente pero aún ejercido por la Santa Alianza. Tal vez
no pudo captar el fondo del problema y comprender así que la Francia derrotada seguía siendo el máximo exponente de la revolución democrático burguesa. Pero es indudable que, dada su inteligencia alerta, todo aquello repercutió en su intimidad, provocando meditaciones que lo llevaron a analizar el sentido de las corrientes políticas en pugna y sus variantes. Es entonces, a nuestro juicio, cuando el ámbito comienza a creer, es entonces, a nuestro juicio, cuando el ámbito comienza a crear en su espíritu nuevos estereotipos dinámicos que van a entrar en pugna con algunos de los que presidieron sus actuaciones anteriores. Pero iba a ser más tarde, al llegar a Barcelona y permanecer allí hasta el 1831, cuando estos nuevos estereotipos se desarrollarían con amplitud, llegando a ejercer sobre su ánimo una función dominante. No es posible adentrarse en este mundo íntimo sin una incursión más amplia en las realidades y corrientes políticas de la Europa occidental y central de entonces, fundamentalmente en las existentes en España. El ya citado señor del Monte expresa que en Londres Duarte se sintió asordado por los rumores del comercio y de la industria fabril. En Francia, por el ruido de las discusiones y a veces de los motines. En España había visto una nación sin unidad de idioma, de usos, costumbres y legislación. Aquella desmembración histórica malamente incrustada, aún todo más bien que restringida por la política, posee únicamente un punto de asimilación. Iba a decir que la religión, pero no quiero hacer injuria al dogma católico, diré mejor al fanatismo y la intolerancia. Cierre de comillas. Obedeciendo a su rancio hispanismo, Troncoso Sánchez rechaza estas últimas afirmaciones. A su juicio, parecen, comillas, contener elementos subjetivos, cierre de comillas, e indudablemente los contiene, al igual que las relativas a Inglaterra y Francia. Pero el problema es inmaterial. Lo que importa es poner al desnudo que toda Europa, incluyendo por tanto a España, se sentía entonces agitada por diversas corrientes políticas y que algunas de estas influyeron poderosamente en el espíritu del joven viajero, despertando y estimulando el desarrollo de sus nuevos estereotipos dinámicos. Es evidente que para ello no basta una estancia de pocas semanas. José Gabriel García, considerado generalmente como el padre de nuestra historiografía tradicional, estima que su permanencia en Barcelona duró años, y lo mismo sostiene Del Monte. Si se recuerda que inició el viaje en los finales de 1827 o en el curso de 1828, partiendo del dato ofrecido por la renuncia de Pujols, hay que admitir la corrección de tales afirmaciones. Lo que aparece avalado por Rosa Duarte cuando afirma que sus conocimientos de derecho instaron al licenciado López Humérez y al doctor Montolío a recomendarle, cuando llegó a Caracas huyendo a la persecución de Gerard, que repasara lo que había estudiado y que ellos lo presentarían a la universidad para que lo examinaran y se recibiera de doctor en Derecho. Ocioso es decir que tales conocimientos jurídicos requerían varios años
de estudio. Pese a estos datos, en su fantástica novela, Troncoso Sánchez afirma que su ausencia en el exterior no fue tan larga como él y sus padres se lo propusieron. Pasado un año en el extranjero, su creciente deseo de regresar lo movió a considerar que era suficiente lo aprendido en la capital catalana, y así se lo comunicó a su tutor. Su ambición no era ya tanta la de cultivar su espíritu como la de dedicarse en cuerpo y alma a la redención de su pueblo. De este criterio se infiere que los contenidos del ideario del prócer brotaron de su ontanar anímico casi por generación espontánea, pues no era posible que en pocos meses las nuevas corrientes políticas, algunas de las cuales se proyectaban sobre todas las regiones ideológicas, brindaran aquellos contenidos. ¿Cuáles eran estas nuevas corrientes? El romanticismo, el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo utópico. Con la excepción de la última, cada una de ellas penetró en su espíritu, brindándole las esencias de su actuación futura. Pero el caso no puede ser estudiado a la ligera, pues tales corrientes, pese a que respondían al común denominador de la libertad, ofrecían contradicciones dialécticas recíprocas y a menudo internas. Es más, sobre todo el romanticismo y el socialismo evolucionaron de tal modo que en gran parte perdieron mucho de sus conceptuaciones originarias. El ideario de Duarte no estuvo ajeno a dichas contradicciones, lo que me dispongo a exponer someramente de inmediato, a fin de que pueda captarse con facilidad la raíz de algunas de sus actitudes. Comienzo con el romanticismo. Se trata de un movimiento que, sosteniendo la tesis de una libertad individual plenaria, dio primacía a lo afectivo sobre lo racional, y en vez de enfrentarse al futuro haciendo tabla rasa del pasado, exaltó lo tradicional e histórico. Se enfrentó pues al culto de la razón, que en términos generales dio la tónica al pensamiento del llamado siglo de las luces. Asomó, por tanto, con carácter reaccionario, y ofreció tres vertientes: una filosófica, otra artística, que dio origen a una amplia literatura y una música nueva, y otra política, rica en contradicciones. Tales contradicciones se extendieron a la totalidad del movimiento, que en Alemania fue, comillas, hasta mitad del siglo, cierre de comillas, estrictamente conservador. En Italia se abrazó al liberalismo, al igual que en España. En Inglaterra fue liberal y reaccionario, y en Francia, siguiendo las huellas alemanas, tradicionalista y monárquico. Pero después de esta etapa, llamada la del romanticismo histórico, la vertiente política evolucionó por donde quiera hacia el liberalismo y la burguesía, que sobre todo en Francia había sido hostil al conjunto de la doctrina. La incorporó al menos parcialmente a su ideología. El inicio del vuelco lo produjo en París en 1830. La representación del drama de Víctor Hugo intitulado Hernani. El inicio del vuelco lo produjo en París en 1830. La representación del drama de Víctor Hugo
intitulado Hernani. En nuestra América tal evolución no hubo apenas de observarse. Como señala Engels, desde temprano hubo allí un romanticismo y una exaltación amorosa, pero sobre una base burguesa y con fines, en último término, burgueses. Nos anticipamos, por tanto, a lo que aconteció en Europa en los precisos momentos en que Duarte se encontraba en Barcelona. Paso ahora al nacionalismo. Entro en el tema señalando que este movimiento estuvo estrechamente enlazado al desarrollo del capitalismo y por tanto de la revolución democrático burguesa. Con razón, Lenin sostiene que la época estudiada es la de la bancarrota del feudalismo y del absolutismo, y los movimientos nacionales adquieren por primera vez el carácter de movimientos de masas, incorporado de uno u otro modo a todas las clases de la población a la política. En el fondo, el nacionalismo respondió al afán de liberación de los pueblos sojuzgados por una nación extraña a ellos. Esto explica que el factor precipitante del auge de la doctrina fuera la expansión napoleónica. Lenin expresa al respecto: las guerras de la Revolución Francesa comenzaron con guerras nacionales y lo eran efectivamente. Eran revolucionarias, pues tenían como objetivo defender a la gran revolución contra la coalición de las monarquías contrarrevolucionarias. Pero cuando Napoleón fundó el Imperio francés y avasalló toda una serie de estados nacionales de Europa, entonces las guerras nacionales francesas se convirtieron en guerras imperialistas, que a su vez dieron origen a guerras de liberación nacional contra el imperialismo francés. Se dio así el caso de que, pese a que el movimiento tenía en última instancia un origen esencialmente económico, la Revolución Francesa se vio forzado por la dialéctica histórica a enarbolar la bandera romántica del historicismo. Aquellos estados sojuzgados tenían, en efecto, su historia y respondían a rasgos culturales propios. Fue sobre estas realidades que se levantó el nuevo nacionalismo. El movimiento comenzó a cobrar vida en la lucha del pueblo español contra el dominio napoleónico. Todo el esfuerzo se orientó en sus inicios a destruir al invasor y restaurar así la nación. Al acercarse el triunfo de la unidad nacional, se vio sacudida por la pugna dialéctica entre los absolutistas y los liberales. Sin embargo, había entre ellos un común denominador de origen romántico: el respeto a la historia, sentimiento que en el orden político se manifestó en el establecimiento de la monarquía. El liberalismo español de entonces, a pesar de que inspiraba en determinados principios de la Revolución Francesa, no fue republicano. Fernando VII se hizo de nuevo cargo del poder y, después de algunas concesiones a las tendencias liberales, restauró el absolutismo. Luego adivinó el paréntesis del trienio constitucional, pero el rey, ayudado por campesinos tradicionalistas y la llegada de 90.000 franceses, los célebres 100.000 hijos de San Luis, restauró una vez más la plenitud de su poder en 1823, y la plana mayor del liberalismo español, que no constituía un partido político, se vio obligada a emigrar. No produjo entonces España un hombre que, como Mazzini en Italia, hermanara el nacionalismo
con la convicción liberal republicana y la idea de la eminente dignidad del pueblo. Claro está, el gran insurgente italiano veía al pueblo como el conjunto de la comunidad, lo que pone al desnudo su fondo romántico, como también lo hace su tesis de la inseparabilidad de la religión, elemento tradicionalista, y la política. Me detengo ahora en el liberalismo. Fue este indudablemente la más nítida expresión de la revolución democrático-burguesa en el campo de la política y la economía. Ello ha impulsado a algunos autores a ver en él a uno de los elementos originarios de la filosofía de la burguesía, cuando más bien se trata de una de sus expresiones ideológicas. La doctrina acusó variantes derivadas de los países en los cuales logró desarrollarse y contradicciones. La doctrina acusó variantes derivadas de los países en los cuales logró desarrollar y contradicciones, pero giró alrededor de una idea central: la libertad o las libertades propias de cada ser humano. Hubo así un liberalismo económico fundado en la tesis del laissez-faire y el respeto de la propiedad privada, que se oponía a toda intervención estatal en la actividad económica de los ciudadanos. Un liberalismo político opuesto al despotismo y del cual surgiría la democracia representativa, y un liberalismo intelectual que sustentaba la necesidad de la tolerancia y la conciliación. Todo ello fue admirablemente sintetizado por Benjamin Constant al decir que abogaba por la libertad en todo, en filosofía, en industria, en política, y que por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que pretende gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclaman el derecho de sojuzgar a la minoría. En un conocido texto de historias de las ideas políticas dirigido por Duchamp, que al igual que sus colaboradores no puede ser calificado de marxista, se expresa que dentro de las contradicciones ofrecidas por la doctrina hállase la siguiente: los liberales consideran como regla general que ni al Estado ni a los patronos corresponde mejorar la suerte del obrero. El obrero es principal responsable de su miseria. Corresponde a la beneficencia privada su remedio. En otro párrafo, el texto dice: pero en la misma medida en que el liberalismo aparece como la filosofía de la clase burguesa, no asegura más que la libertad de la burguesía y los no burgueses. Por ejemplo, Proudhon tratan de establecer la libertad frente al liberalismo mediante la aplicación de los patrones del socialismo utópico. Fue en Francia e Inglaterra donde este tipo de socialismo surgió. En Inglaterra, la figura más destacada del movimiento fue Owen, y en Francia lo fueron Saint-Simon, Fournier, Cabet y Dethamy. En lo que respecta a Proudhon, sus ideas ofrecen una mezcolanza de socialismo utópico y anarquismo, y fueron objeto de una demoledora crítica de Marx. Naturalmente, la aristocracia, aún gobernante en la mayor parte de los países europeos, vio en aquellas doctrinas, menos en la del romanticismo histórico, un grave peligro. De esta visión surgió la mencionada Santa Alianza,
que se consideró con autoridad para intervenir mediante la acción armada, allí donde se produjera una sublevación inspirada en una de ellas. Es más, donde dicha aristocracia apenas pudo obtener apoyo en la burguesía, se impuso el férreo absolutismo. Ello obligó a los dirigentes liberales, nacionalistas y socialistas utópicos a recurrir a la organización clandestina o a refugiarse en las logias masónicas. Las sociedades de carbonarios que, nacidas en Italia, se extendieron a todos los países meridionales, brindaron el más señero ejemplo de organización clandestina. Pero España no se quedó atrás. Allí surgieron, obedeciendo al mismo patrón, las sociedades, los comuneros, los hijos de Padilla y los templarios. Todas correspondieron en términos generales a una estructura celular. No puedo afirmar que una de estas naciera con anterioridad a la de los carbonarios, pero es probable que así fuera, pues en España el romanticismo histórico se convirtió en romanticismo liberal, pese a que conservó rasgos del primero antes de que tal acontecimiento tuviera lugar en Francia y en Italia. Es más, la guerra nacional española contra Napoleón ha sido considerada por casi todos los historiadores como el movimiento inicial de todo proceso revolucionario que quedaría ultimado en la cuarta década del siglo XIX. Este proceso, cargado de múltiples pugnas, condujo en el 1820 al levantamiento militar de Riego y al ya referido trienio constitucional, que puso determinadas trabas legales al mantenimiento e incremento de los bienes eclesiásticos, amplió el marco de las libertades públicas, suprimió de nuevo el Tribunal del Santo Oficio y procuró poner orden en la hacienda mediante, entre otras cosas, una reforma del sistema monetario. Bien cabe afirmar que España dio entonces la pauta al mundo europeo. Más aún, tuvo tanta importancia el liberalismo español de la época que, pese a que Balzac afirma que la palabra liberal fue lanzada por Madame Stoll y Benjamin Constant, Marx, conocedor a fondo de la historia universal y sobre todo de su época, expresa que dicha palabra salió de España para difundirse por toda Europa. Duarte llegó a Barcelona en los precisos momentos en que asomaba en el horizonte de la consumación de la revolución democrático-burguesa a escala nacional y la guerra civil entre los liberales y absolutistas españoles. José Gabriel García afirma que durante su estancia en aquella ciudad hizo un recorrido por los Pirineos y las dificultades que palpó en los pueblos fronterizos le surgieron. José Gabriel García afirma que durante su estancia en aquella ciudad hizo un recorrido por los Pirineos y las dificultades que palpó en los pueblos fronterizos le surgieron. La patriótica idea de separatista. Evidentemente, con ellos, este autor da a entender que mucho más que los insultos a los dominicanos proferidos por el capitán del barco que lo llevó a Nueva York, fue este recorrido lo que determinó su futura actuación. A lo recién citado, García agrega que en la gran urbe catalana el futuro prócer encontró un vasto campo
para inspirarse en las doctrinas liberales que sirvieron de origen en la forma de gobierno del Estatuto Real de 1834. ¿Qué decir de estas citas? Pues bien, la primera es inaceptable, pues no hay un solo documento firmado por Duarte en el cual aparezca la palabra separación. Fue en el manifiesto del 16 de enero de 1844 donde por primera vez se usó esta palabra. En cuanto a la segunda, es taxativa. No fueron, en efecto, exclusivamente el liberalismo, sino también el romanticismo y el nacionalismo, las doctrinas que influyeron decisivamente en la integración de su ideario. Es más, no hay ningún dato que permita sostener que él se familiarizó con la obra de los enciclopedistas y de los más destacados liberales de su época. Nada revela, por otra parte, que estuviera al tanto de las doctrinas filosóficas entonces en boga. Estas doctrinas apenas habían llegado a España, donde la filosofía seguía obedeciendo a los cánones de la escolástica, y es poco probable que durante su corta permanencia en Inglaterra y Francia pudiera estudiar las concepciones de un Locke, un Hume, un Condillac y las de los materialistas mecanicistas franceses. Era para entonces demasiado joven y carecía de las bases culturales imprescindibles para dicho estudio. En lo que respecta a la visión del hombre y su historia, hay que admitir que la corriente que más influyó en él fue la del romanticismo. Para la captación de este, lo representaban sus iniciales estereotipos dinámicos y la evidente primacía que en su psiquismo tenía lo afectivo. Es más, esta primacía explica, al menos parcialmente, que se solidarizara con la concepción de la libertad individual propugnada por el liberalismo. Profundizo, dada su importancia, en lo uno y lo otro. En lo concerniente al romanticismo, ya dije que acusó una evolución. En su primera fase fue un elemento de choque contra el racionalismo de la enciclopedia y en este sentido constituyó una de las plataformas ideológicas de la Restauración. Muchos de los liberales veían en esa corriente una actitud espiritual aliada de la Santa Alianza y la política contrarrevolucionaria de Metternich, pero en su fase final marchó al lado del liberalismo. ¿Por qué? Según el historiador Vicent Vives, porque ponderó en demasía lo irracional y lo individual. La revuelta del espíritu contra toda norma cayó en definitiva en una disgregación caótica de los valores clásicos, de la misma manera que lo liberal hendía los bloques aún resistentes de la tradición. De hecho, si el primero se disgrega y anarquiza en virtud de que su irracionalismo le impide señalar metas concretas, el segundo aboga por la liquidación de las viejas convenciones sociales y simultáneamente por el nacimiento de un nuevo orden bajo la égida de la burguesía. Pero insisto en que entre ambos hay una esfera estrictamente teórica, un punto central común: el postulado de la libertad, del cual surgiría el regionalismo y aún el nacionalismo literario, precursor del nacionalismo político de la época posterior. El romanticismo inicial, reaccionario y tradicionalista, desemboca así en un nacionalismo que se fundamenta en el espíritu
de cada pueblo, Volgeist, cuya existencia se manifiesta en su lengua, en su cultura, en su historia, en las costumbres. Hegel, convirtiéndose en un portavoz literario y filosófico del movimiento, llega a ver en la poesía romántica un mundo en sí, derivado del principio fichtiano de lo infinito, y lanza la tesis de que en Europa hay 5 culturas nacionales de categoría excepcional, de las cuales 2 son esencialmente clásicas, porque clásico es el genio nacional de los pueblos que las crearon, Francia e Italia, y 3 culturas románticas, Alemania, Inglaterra y España. Tal concepción, carente indudablemente de asidero, pero que pretende basarse en la historia, repercute en la península hispánica, donde es introducida por Juan Nicolás Bohr de Faber, despertando en sus primeros líricos románticos el sentimiento de la nacionalidad a la cual las masas populares ya habían obedecido cuando se lanzaron a la guerra contra la invasión napoleónica. Pero aconteció que al dársele este sentimiento que se proyectó a lo racional, produciendo la revalorización del siglo de oro, una determinada orientación correspondió al liberalismo brindarla, a lo que a las claras negó el irracionalismo propio de aquella corriente. A la postre, el culto de la tradición fue reemplazado por el afán del progreso en la base del nacionalismo cultural sobre las nuevas nacionalidades que habrían de levantarse. Nada pudo ofrecer una mayor prueba de la dialéctica histórica, el romanticismo, que dio primacía al sentimiento, llevaba en su seno a su contrario, el fervor por la razón. Naturalmente, el recién citado nacionalismo dio origen a empeños separatistas. Comunidades pequeñas pero culturalmente homogéneas se consideraron con los mismos derechos a la vida política independiente que las grandes naciones. Ello tiende a explicar las desigualdades que ofrecieron a aquellos empeños. En efecto, mientras en Italia los nacionalismos se inspiraron en el romanticismo liberal, en los Balcanes y en Cataluña obedecieron fundamentalmente al romanticismo histórico. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. Las ideas de Schlegel, que se difundieron rápidamente en Barcelona, y el novelista Walter Scott, defensor del historicismo.